La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Queridos amigos de la Feria Universitaria del Libro, que nos da mucho gusto que llegue a 33 años. Es maravilloso pensar todo lo que ha sucedido en todo este tiempo en el desarrollo de la cultura del estado de Hidalgo. Y pues como un aporte especial, creo que la ciudadanía hidalguense ha ganado mucho terreno en el cuidado del patrimonio cultural. Hemos visto cómo hemos revalorizado muy bien todo aquello que tenemos y que nos da identidad, pero que también es muy importante podamos difundirlo, protegerlo, dar a entender sus valores simbólicos, históricos, culturales. Y pues a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, que además somos un organismo encargado de la preservación del patrimonio cultural mueble, inmueble y además también de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, pues nos enorgullece el haber podido editar un libro tan importante que habla del que yo considero es el más importante monumento del estado de Hidalgo, el bien cultural más relevante. Además es un monumento bastante extenso, son 48 kilómetros. Buena parte de la densidad patrimonial de este monumento está en el estado de Hidalgo para nuestro orgullo, y además creo que los hidalguenses han hecho muy bien la tarea de cuidarlo, y todo está plasmado en este libro. El libro verdaderamente nos llena de orgullo en el sentido de que trae una información muy cómoda de ver acerca del complejo hidráulico acueducto del Padre Tembleque, pero además quiero decirles, este libro fue la herramienta que nos sirvió para que el Comité del Patrimonio Mundial reunido en Bonn, Alemania, en el año 2015, pudiera recibir la propuesta y evaluara la viabilidad de que el complejo hidráulico acueducto del Padre Tembleque fuera inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. El libro es un compendio muy completo de los datos acerca del acueducto. Es un compendio de la historia, empezando por la narrativa aventurera, casi tendríamos que verla, de cómo Fray Francisco de Tembleque pudo ejecutar esta obra con la colaboración de tantos pobladores. El libro se basa en una gran investigación documental hecha en los archivos mexicanos y desde luego en los archivos en la península ibérica, el archivo de Indias, donde hay información relevante a esta construcción. Sin haberse construido ya era importante la obra. Ahora imagínense, después de construido también hay muy buenos documentos que refieren la impresión que generaba en los viajeros en los momentos ulteriores a la construcción del acueducto. Aquí hay que destacar además que el libro es un completo inventario de todos los bienes que forman parte del complejo hidráulico. Todos ubicamos muy bien la arquería monumental de Tepeyahualco, la cual es digna de admirar por ser una obra monumental. Lo que es muy palpable es la arquería, pero hay otros sitios que vale la pena recorrer y que a veces se vuelven impalpables, ¿no? Pero basta llegar y verlos, ¿no? Un caso es los manantiales, ¿no? Los manantiales en el Cerro del Tecajete, en donde empieza el complejo hidráulico acueducto del Padre Tembleque, donde la maravilla de la naturaleza nos permite ver que en la cadena montañosa hay una recuperación del agua maravillosa. Hay montañas con bosques de coníferas en las partes más altas. De por sí esta zona donde está el manantial es de aproximadamente 2.300 metros sobre el nivel del mar. Ahora imaginen ustedes que tenemos todavía unas montañas más altas en esta región que generan la lluvia para la recarga acuífera de lo que sería el acueducto.
¿Qué otras maravillas podemos apreciar? Bueno, pues el acueducto tiene otras arquerías además de la de Tepeyahualco. Aquí está registrado como la del Tecajete, la del el acueducto de la hacienda de Guadalupe Arcos, además de pues todos los tramos de canales de apantles con crestones, que son los que van sobre la tierra, y hondones, que son los que van bajo la tierra. Encontramos dentro de la densidad patrimonial de monumentos el tipo de cajas y tomas de agua, las pilas de agua. Una construcción pública como el complejo hidráulico acueducto del Padre Tembleque tenía requerimientos desde época de los romanos. Eso lo vemos en la tratadística hidráulica romana, que implica que haya tomas de agua para personas y para animales. Esto lo vemos como una constante. Algunas cajas almacenadoras, algunas cajas distribuidoras, instalaciones ya en zonas como Zempoala, donde se tomaba el agua, lavaderos. Todo eso es lo que comprende el monumento, lo que nos llena de asombro, lo que va ligado al monumento. Otro aspecto que va ligado al monumento es el gran paisaje natural. Yo ya hablé de la zona de manantiales, pero también conviene hablar de los campos aledaños al acueducto, donde se encuentran todo tipo de paisajes culturales, donde hay agaváceas, donde hay vegetación espinuda. Estamos en un semidesierto, el acueducto pasa por un semidesierto, y desde luego comprendemos en la historia del acueducto que es una obra humanista construida a partir de la necesidad de dotar agua. Entonces, esta realidad que nos presenta el acueducto todavía está vigente en los paisajes. El acueducto también lleva agua, además, ese es otro detalle maravilloso. No la lleva hasta la Arquería Mayor, pero sí la lleva hasta el poblado de Zempoala, que está en el estado de Hidalgo, y que todavía en su fuente central pues llega esta agua tan fresca, tan maravillosa. Pero además todavía en las poblaciones aledañas a los canales hay gente que hace uso del agua como agua potable, como agua para beber. Uno llega a los manantiales y ve un agua verdaderamente limpia, zarca. Entonces el libro es un recorrido por todos los kilómetros en donde se encuentra la arquería monumental. Trae un estudio técnico, desde luego, ¿no? Los levantamientos arquitectónicos de los monumentos, y otra parte también muy interesante, el estudio de los monumentos aledaños. Está en un paisaje cultural evolutivo el acueducto. Entonces por ahí vemos algunos conventos, haciendas pulqueras, vemos incluso instalaciones ferroviarias que pues han quedado para la posteridad, han quedado para el regocijo de la valoración del patrimonio que hoy tenemos en Hidalgo y en esa parte del Estado de México. Y otro detalle maravilloso, un estudio comparativo entre los sistemas hidráulicos de otras partes del mundo y el de Tepeyahualco, la Arquería Mayor, que destaca principalmente por sus dimensiones, y además también destaca por la dimensión del arco mayor, que es un arco construido de un solo cuerpo en un tamaño enorme. Este trabajo es un gran esfuerzo colectivo, aunque es encabezado por su autor, Luis Ignacio Gómez Arriola. Bueno, él es el autor que desarrolló los textos, pero el aporte colectivo viene desde luego de la sociedad civil que buscaba proteger el acueducto, de las autoridades que han trabajado para protegerlo, viene también de otros investigadores que por ahí hicieron aportes en cuanto a temas históricos, en cuanto a el estudio de los símbolos prehispánicos de la arquería, en cuanto al estudio del valor del paisaje, del uso del maguey en torno a la arquería, en cuanto a algunas posibilidades para el aprovechamiento de este patrimonio. Ustedes saben, todo patrimonio mundial es susceptible de ser visitado, de que hay un desarrollo turístico. Entonces vale la pena que tengamos todos nuestros criterios puestos en una obra transdisciplinaria. Puede llegar un antropólogo y estudiar la vigorosa acción del hombre para construir el acueducto. Puede llegar, por ejemplo, un arquitecto y estudiar el estilo constructivo, los métodos, las mediciones, la técnica constructiva con el uso del adobe como cimbra para fraguado de la construcción. Aquí, para construir un arco no se utilizó exactamente madera,
no la hay, se utilizó el adobe, entonces más que una arquería fue, digamos, una gran muralla, ¿no? Que el adobe fue colapsando, hoy en día todavía quedan algunos arcos con algo de adobe, pero era parte del sistema constructivo. Entonces, bueno, yo creo que para preservar nuestro patrimonio cultural material, vale la pena conocerlo a través de los documentos, a través de lo que hay detrás de ese patrimonio, que desde luego es lo que la UNESCO tomó en cuenta para que fuera inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en el año 2015. Nos da mucho gusto que esta obra esté ya al alcance de los ciudadanos hidalguenses, ciudadanos del Estado de México, quienes también tienen interés en su patrimonio, y pues de todo el país. Ignacio Gómez Arriola es uno de los más grandes investigadores del patrimonio cultural en México, y podría decirles que él, junto con Francisco Javier López Morales, otro gran conocedor del patrimonio mundial y otro gran responsable de que México tenga una firme y elogiosa posición en el manejo del patrimonio mundial, son quienes han participado mucho en las tareas de la protección del desarrollo y de que la UNESCO considere este bien. Entonces tenemos aquí a dos mexicanos expertos en el patrimonio UNESCO. Son los mexicanos que más bienes han llevado ante la UNESCO para su inscripción. Eso también vale la pena destacarlo. Y pues vinieron a colaborar aquí al estado de Hidalgo con uno de nuestros bienes que nos dejan más orgullo, el monumento virreinal más importante de México, bueno, el monumento virreinal más importante para nosotros los hidalguenses, y digamos el sistema hidráulico más importante de México, por su ingeniería, por su efectividad, por su desarrollo, pues imagínense, ¿no? Más de 400 años, casi 500 de vigencia, de existencia, y que bueno, esto además estar en la lista del patrimonio mundial, estar en el mapa de los monumentos más importantes del mundo, vale mucho la pena. El acueducto comparte lugares con monumentos tan importantes del mundo como las pirámides de Egipto, como el Vaticano, como la muralla china. Entonces imagínense qué orgullo tenerlo aquí en Hidalgo, tenerlo tan cerca, pero sobre todo comprender el sentido humanista con que fue ejecutado, con que fue construido. Si nos ponemos a ver en la actualidad lo que representaría ser una obra similar, verdaderamente es difícil de imaginarlo. Imaginar, por ejemplo, cuánto material, cuánta gente, ahora tenemos maquinarias, qué maquinaria se requeriría y sobre todo cuánto costaría. ¿Qué lo logró? La utopía concreta de Fray Francisco de Tembleque, de dotar de agua, de poner a la gente a organizarse y a trabajar, cosa que sí se hacía en tiempo prehispánico. La gente se organizaba para un fin común, y en el caso de tener agua, pues desde luego nadie se iba a negar. El agua era una adoración de los pueblos prehispánicos, ustedes lo saben, en esa región, en todo ese valle donde se encuentra Zempoala, donde se encuentra Otumba, hasta Texcoco, había una gran veneración a los dioses del agua, era un valle agrícola, y pues Tlaloc y Chalchitlico estaban muy presentes. Entonces esta obra casi también es un tributo para los pueblos que aún forjaban su sistema de creencia prehispánico. En fin, vale la pena. La Secretaría de Cultura presenta esta obra con mucho gusto, la pone a disposición de todos ustedes, y pues aunque esta feria sea virtual, nos da mucho gusto que se dé a conocer y que se abran los espacios necesarios para que esté al alcance de todos, y que también, ¿no?, en el momento en que podamos salir con toda confianza, nos vayamos a recorrer el acueducto y desde luego a cuidarlo. Les agradezco mucho y los dejo con Ignacio Gómez Arriola, el autor, quien está en Guadalajara, Jalisco, y pues nos presenta su libro. Bueno, buenas tardes. Gracias, Raúl. Gracias a la Secretaría de Cultura de Hidalgo, al Consejo para la Cultura y las Artes de Hidalgo, por esta primicia que estamos presentando hoy, que es el libro del acueducto del Padre Tembleque. O sea, este libro, que es un libro que tiene como soporte la investigación que se desarrolló por un equipo muy grande, interdisciplinario, en el que se fue formulando la propuesta mexicana ante la UNESCO para proponer este espléndido acueducto renacentista hecho en América, y que, como ya comentó Raúl,
sí logró, o sea, sí cumplió las expectativas, sí se pudo soportar adecuadamente y ya hoy, a partir de hace 5 años, está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Bueno, quiero comentar, es un poco como una plática sencilla, tranquilita, sobre el libro, pero principalmente sobre el contenido del libro. O sea, este libro, de alguna manera, recupera, rescata la figura de uno de esos frailes que llegan en el momento posterior a la conquista de México por los españoles, frailes, algunos funcionarios, imbuidos por las ideas del renacentismo, del humanismo renacentista que estaba en boga en Europa, en España, en Italia, en Francia, y todos estos primeros evangelizadores, todos estos primeros personas que llegan con la misión pues de transmitir la fe católica aquí entre los naturales del territorio de la nueva, en ese momento muy nueva España, y entonces es verdaderamente sorprendente, o sea, un poco contando el cuento del por qué pienso que es sorprendente, porque es un fraile que, como dije, está imbuido por estas ideas renacentistas del humanismo, o sea, de la utopía renacentista de Tomás Moro, o sea, donde Tomás Moro planteaba que los hombres son iguales y que deben de tener las mismas oportunidades de desarrollo. Todas esas ideas que era imposible o muy difícilmente implementar en Europa, aquí en el Nuevo Mundo, a través de todas estas personas, grandes personalidades, llegan, o sea, Francisco de Tembleque, pero también Bernardino de Sahagún, que estuvo simultáneamente con Tembleque en la región, Vasco de Quiroga, en fin, toda una serie de personajes importantísimos que hacen que México surja con mucha fuerza. Bueno, en el caso específico de este complejo hidráulico, es que llega Francisco de Tembleque de España, lo asignan a una de las poblaciones del altiplano mexicano, Otumba. Llega a Otumba y se da cuenta que los naturales se estaban muriendo. Se estaban muriendo ¿por qué? O sea, porque el agua que estaban bebiendo estaba contaminada. Ahora, esta contaminación, ¿a qué se debió? O sea, cuando llegan los españoles, llegan con toda su cultura, llegan con todas sus ideas, con todos sus equipos, con todos sus animales, vacas, chivos, puercos, borregos, en fin, toda esta serie de ganado mayor y menor. Y ellos, los animales, pues tienen necesidad de tomar agua. La forma que en el periodo prehispánico había principalmente en la zona del altiplano para captar el agua era a través de lo que se denomina jagüey. Jagüey es un gran depósito artificial en donde el agua de lluvia se va conduciendo y guardando. Esta agua, antes de que llegaran el ganado español, pues estaba limpia. O sea, no había quien llegara así de una manera intensiva a batir el lodo, a poner desechos ahí. Entonces, el agua se mantenía limpia y con eso sobrevivían las comunidades del altiplano mexicano, que fundamentalmente no tiene ríos. Son escasos los ríos en la zona. Entonces, en esta zona de Otumba, muy poblada, se empiezan a morir los naturales, se empiezan a afectar porque el agua la contaminaron el ganado que trajeron los españoles. Llega Francisco de Tembleque al incipiente convento de Otumba y se da cuenta de esta terrible realidad. Entonces, imbuido por esas ideas del humanismo, se pone a ver cómo encontrar una solución. Entonces, se va, hace un gran, enorme recorrido por todo el territorio y se da cuenta que hay algunas fuentes de agua. Una fuente de agua estaba en Tepepulco. Tepepulco tiene, por cierto, un pequeño acueducto interesante que surge en Napan, llega a Tepepulco,
En esta población, en ese momento, estaba Bernardino Sahagún escribiendo los primeros memoriales, recopilando toda la información sobre la cultura viva del México prehispánico, y ahí se hace un pequeño acueducto, 1540, 41, 42, 43. Va y pide el agua, y al ser escasa, los de este pueblo le dicen que no se la pueden vender. Entonces sigue su recorrido, se da cuenta que cerca de un volcán extinto que se llama Tecajete hay un manantial o unos ojos de agua en donde dice, bueno, de aquí tal vez pueda recuperar el agua. Esto estamos hablando de alrededor de 48 kilómetros de distancia del poblado de Otumba. Entonces, ¿qué hace? Se pone a organizar a la comunidad, o sea, de una manera verdaderamente asombrosa. Y la comunidad de Otumba, de Zempoala, de Zacualpan, de los pueblos que están alrededor de estos manantiales, y firma un primer convenio, un contrato de compra de agua a las comunidades que están del lado de Zempoala, en Hidalgo, actual Hidalgo, Otumba, actual Estado de México, y finalmente acuerdan que la comunidad de Otumba les pagará 20 pesos anuales a los de las comunidades de Zempoala. Se acuerda, y también se acuerda que uno de los ramales de ese acueducto incipiente que se iba a hacer, se iba a ir a la población de Zempoala, y que iba a haber en cada uno de los tramos del recorrido lo que le llaman cajas de agua, arcas de agua, donde la gente pudiera tomar el líquido. Entonces, esa era la idea inicial. Estamos hablando de 1553, y se empieza a reunir material, se empiezan a organizar las cuadrillas de trabajadores, y da arranque en 1555 esta obra monumental. O sea, monumental en muchos sentidos. Monumental, por ejemplo, en el sentido de que si nos ponemos a pensar en la tecnología del siglo XVI que nos llega con los españoles, es bastante precaria. ¿Cómo pudo Francisco de Tembleque y la gente que le estaba ayudando llegar a la conclusión de que ese manantial estaba un poco más arriba que el pueblo de Otumba? Si está a 48 kilómetros y no había todos estos grandes avances tecnológicos, pues fue una apuesta arriesgadísima. Y en el camino había varios barrancas. Entonces, Tembleque, con todos sus aliados indígenas, se empieza a hacer unos rodetes son los actuales rodetes que vemos en el sitio de los ojitos de los manantiales de Tecajete, y empieza a hacer los zapantlas, estas líneas de conducción de agua, basándose un poco en la tecnología prehispánica, pero también en la tecnología europea. Va avanzando, de pronto se encuentra una barranquita en las faldas del Cerro Tecajete, y hace una arquería, digamos que generosa, razonable, y a través de esa arquería pasa el agua del lado donde ya estaban estos pueblos, particularmente cerca de Otumba. Ahí decide hacer una bifurcación, una caja en donde se divide el agua, una parte para Zempoala, que era el acuerdo, y otra parte sería conducida hacia Otumba. Sigue trabajando, llega el agua a Zempoala, ahí se estaba construyendo el convento de Todos los Santos, y el agua se capta, y todavía están todas las instalaciones de captación de agua. Es enternecedor, precioso ver cómo después de casi 5 siglos el agua sigue corriendo y sigue llegando al poblado de Zempoala. O sea, es una cosa verdaderamente excepcional. Sí, por eso les digo que es esto verdaderamente importante. Sigue su recorrido rumbo a Otumba y se encuentra otra pequeña lagunita, y entonces ahí establece, se llama Arcos de Guadalupe, establece un sifón, o sea, un sifón que permite que suba el agua y luego baje. O sea, es bien ingenioso, y continúa su recorrido. Hay otra pequeña arquería, y finalmente en 1558 se topa con una barranca, o sea, con una barranca importante. Entonces continúa, ¿sí?
la gente que lo apoyaba, todos los naturales de todos estos pueblos, continúan con su recorrido y empiezan a desplantar desde el suelo una enorme, imponente arquería. O sea, por ahí comentamos los que participamos en el equipo de postulación, que esta arquería se debe a que Tembleque no era maestro arquitecto alarife, era un fraile. Y un arquitecto no se hubiera atrevido a hacer lo que hizo Tembleque. ¿Qué hizo? O sea, hizo una arquería de casi 1 kilómetro de largo, con una altura en su parte más, digamos, más profunda, de 39 metros, y empieza, sigue, se echa 5 años en este desarrollo de la arquería, que implica tener 5 años trabajando, cerca de 400, 600 trabajadores indígenas, toda una enorme motivación. El agua era la motivación. Entonces, empieza, como no hay mucha madera en la región del altiplano, recurre Tembleque y todos sus ayudantes a hacer la sustitución de lo que se llama cimbra, que es la armadura que le da soporte en las arquerías, por una cimbra de adobe, que era una técnica prehispánica. Entonces empieza a hacer su cimbra de adobe, va subiendo, hilada tras hilada, hasta llegar a esa altura de 39.80 metros. ¿Qué implica? Ya desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, de la historia de la hidráulica a nivel mundial, que esa arquería que utiliza técnica de origen romano, o sea, todas las arquerías, hay que recordar, pues, acueductos, todo eso, tienen su origen en la civilización romana. Entonces, no se da cuenta, pero logra hacer la arquería más alta del mundo, en el siglo XVI, 1500, mediados del siglo XVI, más alta del mundo en un solo nivel de arcos. O sea, uno puede ver imágenes, por ejemplo, del arco del acueducto de Segovia, que es de los más atractivos, y se da cuenta que tiene 2 niveles. Hay otro que es de Mérida, que tiene 3 niveles. Este tiene esa altura desplantada en un solo nivel. O sea, es algo absolutamente excepcional. Se pasa 5 años ahí, hace un poblado, Tepeyagualco. O sea, el origen del pueblo de Tepeyagualco, son todos estos campamentos que hace en esta zona, y continúa, pasa pequeñas depresiones, hace un arquito, otro arquito, y finalmente llega, después de 17 años, al pueblo de Otumba. Ahí hay una gran caja de agua, hay un interesantísimo aljibe, que es donde se recibía el agua, que se acaba de recuperar. O sea, también es parte de este gran proceso que ha implicado la recuperación o la inscripción del acueducto del Padre Tembleque en la lista del Patrimonio Mundial, y esa agua empieza a servir para su fin. Pero para esto pasaron 17 años. Si uno piensa que hay un niño que entra de peón en esa obra, a los 17 años ya es el maestro, el albañil que está trabajando en esa misma obra. O sea, es casi una generación que pasa del inicio al fin de esta obra. O sea, es una obra espectacular, impresionante y verdaderamente digna del reconocimiento que ahora ostenta de ser patrimonio de la humanidad. Entonces, inicia todos los preparativos, el contrato, 1553, todo lo que fue el acopio de materiales, 1554, el arranque, de acuerdo a lo que logramos investigar, en febrero de 1555, y la conclusión hasta 1572. O sea, ese gran lapso de tiempo, todo ese gasto de materiales, todo eso se hizo con unas aportaciones de tipo voluntario. Una de las partes bonitas de la investigación, o sea, que nos gusta sacar mucho, es que parte de ese material que compran las comunidades se hace a través de la colaboración de las mujeres. O
O sea, las mujeres se organizaron, se pusieron a hilar, se pusieron a hacer textiles, huipiles, esquemeles, mantas, todos esos formas de la vestimenta indígena, las venden y con lo que reciben de esa venta, las mujeres aportan ellas eso a la compra de materiales. O sea, en ese sentido, pues nosotros queremos llamar la atención como un acueducto producto del renacimiento europeo, del humanismo europeo, puesto en el Nuevo Mundo. Con esto concluiría, o sea, el libro está muy bien impreso, o sea, tiene muchas ilustraciones, o sea, está fotografías, planos, documentos, creo que está en un precio bastante razonable, o sea, para lo que es, y finalmente uno puede leer esta historia, este cuentito sobre el acueducto, sobre el padre franciscano Tembleque, que nos ilustra cómo en ese nuevo mundo, cómo en ese siglo XVI hay grandes luces. Con esto concluiría y les agradezco mucho.